Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y también Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas que nos interesan, que nos aporten cultura, que nos aporten diálogo, que nos ayuden a vivir mejor. Esta vez tenemos dos invitados que son realmente extraordinarios, lo digo de todo corazón. Tenemos a un historiador, doctor en historia, Rafael Sagredo, de la Universidad Católica de Chile, y tenemos a Alejandro Mijovilovich, ampliamente conocido. Él es profesor de historia y geografía y tiene un gran impacto en la región para hablar sobre las fiestas patrias. Entonces, yo quisiera preguntarle, voy a empezar por don Rafael, exactamente qué se celebra el 18 de septiembre y qué no se celebra el 18 de septiembre, porque tengo la impresión que las personas están bastante confundidas al respecto. Bueno, primero quiero, Fernando, agradecer la invitación a conversar de historia. Siempre es grato conversar de historia. Y para mí conversar de historia, entre otras cosas, significa conversar de Chile y sobre todo conversar del Chile de hoy. Porque mi idea de la historia es que nos permite conocer experiencias que nos ayudan a vivir el Chile de hoy, a comprender lo que pasó y a proyectarnos hacia el futuro. Fíjate que, a propósito de la pregunta, yo lo primero que pensé cuando tú hacías la pregunta era que en realidad no se celebra nada, porque realmente se vive el 18 de septiembre, pero no sé si se celebra. Entre otras razones, porque para celebrar, yo pienso que habría que estar un poco enterado, consciente, de cuál es el significado de todo esto. Y lamentablemente a veces pareciera que no es así. ¿En qué sentido? En que no sabemos, salvo decir, mire, nos independizamos, pero ¿qué significó eso? ¿Y por qué eso resulta fundamental hasta el día de hoy y probablemente va a seguir siendo fundamental? Entonces, eso es lo primero. Y bueno, pero puesto a decir qué se celebra, qué debería celebrarse. Bueno, debería celebrarse algo que es fundamental, a mi juicio, y que es la libertad. Eso, sencillamente eso, la libertad. La libertad que a su vez hace posible la república. Y la república hace posible, y esto es lo que yo rescato para el Chile de hoy, dos o tres cosas fundamentales, que son el imperio de la ley. Todos somos esclavos de la ley para poder ser libres, se dijo en la antigüedad. Y el imperio de la ley implica una convivencia dentro de determinados marcos. Una convivencia que hace posible que nos entendamos, se supone. Bueno, yo en el Chile de hoy celebraría eso, la libertad, la república, el imperio de la ley y la convivencia, como algo fundamental. Muy buena respuesta. Don Alejandro, ¿cómo ve usted el 18 de septiembre? Bueno, yo realmente comparto las ideas de mi amigo Sagredo. A ver, acá hay un proceso importante. La gente confunde la independencia de Chile con el 18 de septiembre del año 10. Circunstancias, la muerte de Muñoz de Guzmán, la toma de la prisión del rey Fernando VII, trajo como consecuencia las juntas para poder gobernarse mientras volviera el rey. Y en Santiago se reunió una cantidad de personas para decidir qué se hacía.
Por lo tanto, este es el primer gobierno propio que tuvo la nación. Importancia de Concepción muchísima. No estando en Santiago don Juan Martínez de Rosa, tuvo que ser invitado de Concepción como vocal de la Junta. Y tan importante fue don Martínez de Rosa en este proceso que duró bastantes años, que a la muerte de Mateo Torres Zambrano en el año 11, a pocos andar de la Junta, él presidió la Junta. Y a su vez, fuera de presidir la Junta, viendo que si volvía el rey podría disolver la Junta, apernó aún más la cosa creando un Congreso Nacional que se inauguró un año después, en el año 11. ¿Ya? Por lo tanto, Juan Martínez de Rosa, penquista, tuvo gran importancia en este proceso de independencia, que parte con el 18 de septiembre y termina 20 años después, primero con la declaración de independencia en Concepción por O'Higgins, que hemos resaltado esto a morir, con Armando Carter muy a pelear a Talca, Santiago, con esta idea de la independencia de Chile en Concepción, y posteriormente esto se va a hacer carne en la gente 20 o 30 años después. Allá por el año 30 la gente vino a entender, casi 1830, de qué se trataba algo este proceso independentista. Y de allí para adelante, bueno, comenzó a armarse una institucionalidad en el gobierno de Bulnes, la Universidad de Chile, los ministerios y un montón de cosas que ya le había puesto ruedo un poco Diego Portales con una constitución que iba a avanzar. Por lo tanto, yo diría que el proceso más importante que viene ahora es el proceso constitucional. Volver a reorganizar un poco el Estado, porque hasta el momento tenemos un Estado que no está conforme con lo que la gente quiere de repente. Entonces, lo primero hay que ponernos todos de acuerdo. Ese es el punto. Para allá va la cosa un poco. Una pregunta, yo quisiera que contaran un poco cuál fue el gran cambio que se produce desde el punto de vista social, cómo se va generando, digamos, este grupo de líderes que lideran la primera junta y después que siguen, digamos, en los cargos políticos, diplomáticos, etcétera, y qué influencia tuvo la migración de aquellas personas que generaron industrias, sobre todo, por ejemplo, en el norte, y todo lo que significó eso. Bueno, lo primero que tú planteaste creo que es muy importante. ¿Cuál fue el gran cambio? Voy a tratar de representar este gran cambio con palabras. Fíjense lo siguiente. Se dice, mire, pasamos de colonia a república. Y ahí hay un cambio fundamental. Pero ¿qué significó eso para las personas? ¿O qué se supone que significó? Significó que aparecieron palabras como patriota, hombre libre, ciudadano, libertad, muy diferentes de palabras como súbditos, vasallos, esclavos miserables, que eran las propias de la época colonial. Entonces, fíjense, con palabras tan sencillas como esa, a mi juicio, se puede graficar muy elocuentemente cuál fue el gran cambio. Cierto, otro problema es si efectivamente todos fueron ciudadanos, si efectivamente todos fueron libres, si efectivamente todos fueron personas libres. Pero bueno, aunque no todos lo fueran, se supone que esas palabras reflejan un programa, un plan, un futuro posible que se supone hemos tratado de desarrollar a lo largo del periodo que llamamos republicano. Entonces ya en eso no es lo mismo ser libre que ser súbdito, no es lo mismo ser vasallo, ¿cierto?, que ser ciudadano. Ahí ya hay un gran cambio. Eso es el tipo de legado permanente, fíjense, herencia permanente, que nos entregó, que nos legó la época de la independencia.
y que se supone que nosotros como chilenos y chilenas, todos y todas, deberíamos actualizar cada vez que sea posible. Por ejemplo, votando en las elecciones. Por ejemplo, formando parte responsablemente de la comunidad que somos los chilenos y chilenas. Esas cosas son las que, a mi juicio, deberían representar el 18 de septiembre. Y la independencia, como proceso independiente si fue el 18, si fue aquí, fue allá. Entonces, habría que distinguir este legado permanente, por el cual hay muchas razones para alegrarse, actualizar y practicar cada vez que sea posible, de, por supuesto, la celebración concreta y de lo que se ha atribuido como celebración del 18 de septiembre, que son, a mi juicio, dos cosas distintas y de las cuales podemos hablar más adelante. Una cosa interesante que planteó don Alejandro fue que usted nombró algunos hitos. Por ejemplo, nombró un hito que es la Universidad de Chile. Otro hito, Instituto Nacional. Fueron hitos bien importantes. ¿Qué otro hito usted cree que fue significativo y es hasta el día de hoy que se fue gestando en este proceso de consolidación de la República con la primera Junta Nacional de Gobierno? La Concepción tiene mucho que decir en esto. A ver. Normalmente cuando tenemos algunas conversaciones con otras personas de la historia, yo siempre les digo, mire, fuera la primera Junta Nacional, el desastre de Rancagua y justamente la llegada del 12 de febrero del 17 del Ejército Libertador, que ocurrió en la zona de Santiago, todo lo demás ocurrió en Concepción, todo, absolutamente todo lo demás del Maule al sur, todo lo demás, todos los enfrentamientos y todo. Concepción aportó con sangre y sudor y lágrimas a la independencia de Chile, eso no cabe la menor duda. Y los primeros próceres de esta cosa, O'Higgins, Prieto, Bulnes, son de acá, José María de la Cruz es de acá, Juan Martínez de Rosa, parte de acá, vecindado acá. Aquí somos los exaltados del sur, frente a los moderados del norte. Y tenían que ser moderados porque ahí estaba, ¿cuánto se llama? El poder central, se puede decir en Santiago, cualquier cosa podía usted disolverla rápidamente, ¿ya? Estaba la Real Audiencia allí y sencillamente era difícil ser exaltado en Santiago. Por lo tanto, aquí se realiza una gran cantidad de cosas. De allí que sencillamente durante el primer periodo, después de Prieto, del año 30 adelante, y con Portales se crea como poner, siempre digo, poner Portales, puso una línea y agarró el ferrocarril y lo puso arriba y para allá va la cosa. Un gobierno fuerte, personalizado, despersonalizado, etc. Entonces, entre esta gente le dio forma al comienzo del Estado. Y después estos gobiernos conservadores fueron creando las instituciones que fueron reemplazando poco a poco lo que era la monarquía por un proceso nacional pleno. Ahora, acá también hay una discusión entre patriotas y realistas que duró un buen tiempo. Sí. Concepción fue un asentado de realistas por mucho tiempo, el conde de la Marquina, bueno, aquí había un montón de gente que era netamente realista, los Urrejola, grandes familias, ¿ya? Y también en la iglesia tampoco tomó un partido, siempre hubo un partido realista y un partido patriota, entonces está dividida acá la iglesia, está dividida la sociedad, y esto va a costar en armar una masa coherente que forme la nacionalidad propiamente tal. A propósito de eso, profesor Sagredo, tengo una pregunta. Tengo la impresión, leyendo la historia de Chile, que siempre hubo una tensión entre una tendencia más presidencialista y una tendencia más parlamentarista. ¿Usted cree que esta ecuación, digamos, esta tensión sigue vigente hasta el día de hoy? Bueno, pienso que no sigue tan vigente, pero tratan de que esté vigente porque como estamos en un periodo de discusión sobre el futuro
a propósito de la Constitución y del plebiscito, aparece en todo esto, y que me parece muy bien que se discuta y se planteen experiencias. Ahora, si uno analiza la historia, no solo de Chile, sino que de las que fueron colonias españolas, y de la situación en la época colonial, la historia nos muestra que siempre ha habido un monarca, una figura esencial que controla el poder, y después el presidente de la República, que en el caso de Chile, desde la época de la independencia, desde la época en que se llamaban director supremo, ha concentrado el poder y es la figura política por excelencia, en el sentido de la más importante del sistema. Y entonces, y eso ha sido desde, como les digo, desde 1818, si quieren poner una fecha, con el primer director supremo, hasta el día de hoy, salvo lo que llaman periodo parlamentario, en donde el Ejecutivo ha controlado. Ahora, algunos dirán que eso se aviene con la tradición de nuestra sociedad, el tener una figura que manda, que ordena, que ejerce efectivamente el poder. Lo que pasa es que hay momentos como hoy, el del Chile de hoy, y otro de la historia de Chile también, en que frente a las dificultades, a los desafíos de la contemporaneidad, ¿cierto? Aparece el Parlamento o los congresales, ¿cierto? Con mucha iniciativa, con mucha crítica, con un protagonismo que pareciera, ¿cierto?, oscurecer el papel del presidente. Yo quiero sencillamente, para terminar de contestar, plantear, Fernando, que en Chile, cada vez, las dos veces en que la institución Presidencia de la República ha decaído en términos de opinión pública, ha caído en términos de prestigio, esas dos veces, que son en tiempos de Balmaceda y de Allende, el sistema político se ha quebrado. Esto no significa que estoy defendiendo al presidente de la República o a la institución Presidencia de la República. Estoy señalando cuál es la importancia de esa institución en la vida nacional y en el sistema político nacional, a tal punto que las dos veces en que ha caído su prestigio, el sistema político se ha quebrado. Ahora, ¿significa eso que no podemos en el futuro tener un sistema semipresidencial o parlamentario? No, no significa nada. Significa que ahí hay una historia que nos entrega antecedentes para pensar los desafíos que tenemos por delante. Alejandro. Era muy difícil, don Fernando, pasar de una monarquía en Chile a una república plena. Ya Portales lo había dicho, la democracia vendrá cuando realmente tengamos un ejercicio distinto. Por lo tanto, el que se reemplace a un presidente de la República, a un monarca por un presidente de la República, es más o menos para que la gente mire que hay una autoridad parecida a la del rey. ¿Ya? Ese proceso va a durar un buen tiempo. Y referente a los estallidos sociales. Chile tiene cada 40 años un respiro. Yo no creo en que existan leyes históricas o que se cumplan, pero es muy curioso que 1810 independencia, 1851 revolución del 51 Cruz contra Montt, revolución del 51 y terminó con la del 59 del norte. Pero 40 años después, el 91, Balmaceda. 40 años después, el 31, la caída de Ibáñez. 40 años después, el 71 fue el 73, y hoy estamos nuevamente en 40 años. O sea, cada cierto tiempo, respira y suelta una sociedad emergente o con un proceso que todavía no concluye. Si yo vuelvo a insistir, este país recién viene bajándose del árbol, ¿ya? 200 años para constituir un país frente a otros que tienen 4.000, la China, o 500, 600 años. Entonces realmente vamos bajando del árbol, todavía estamos en el Homo sapiens, falta llegar al Homo erectus. Eso sería lo que más o menos... No, pero en Chile algo se ha hecho sin lugar a duda y a costa de muchos sacrificios. Dígame una cosa,
para que las personas que nos están viendo, que tienen tanto interés en estas fiestas patrias, las costumbres. ¿Cómo surgen las costumbres? Por ejemplo, todas las costumbres que se viven normalmente el 18, esa pregunta se las dejo planteada y vamos a una pausa. Lamentablemente el tiempo se acabó, ha sido un programa realmente ilustrativo y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo con dos grandes invitados, el historiador Rafael Sagredo y el profesor de Historia y Geografía, historiador también Alejandro Mijoilovich, conversando sobre el 18 de septiembre y vemos estos procesos difíciles que se han ido construyendo en estos 210 años, que pareciera ser que solamente un principio. El 18 de septiembre hay costumbres, muchas costumbres. Bueno, en primer lugar está la bandera, interesante, nos puedan contar cómo surge la bandera chilena. Están también los bailes que tienen varias corrientes de donde vienen, y después los juegos, los volantines. ¿De dónde surge todo eso? ¿Cómo se va generando todo eso que va conformando un ethos cultural? Bueno, eso surge de la vida en sociedad, de toda esta fiesta y todas estas cosas que hoy día tienen un sentido republicano, pero son antiguas, vienen de la época colonial, por supuesto. Nadie va a presumir de haber inventado la fonda justo en 1810, ¿no? Por decirlo así. O sea, sí, claro, son formas de celebración popular, espontánea, que pasan a la época republicana. O sea, así como desde el punto de vista político parece haber un quiebre o una ruptura muy grande entre colonia y república, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, francamente hay una continuidad evidente entre ese mundo y no el mundo de 1810. Hasta el día de hoy hay muchas cosas que son heredadas desde ese momento. Entonces toda esta forma de celebración en la fonda, lo que alguna vez fue la chingana, ¿cierto?, vienen de esa época. Lo que pasa es que a eso ahora le ponemos una bandera, por ejemplo. Claro, la bandera nacional es un símbolo, como la canción nacional, un símbolo, ¿cierto? Como el escudo, un símbolo que pretende diferenciarnos de la monarquía española, que para los que hicieron, para la generación que hizo la independencia, representa, ¿cierto?, el absolutismo, la arbitrariedad, la falta de libertad. Entonces, estas son formas de distinción, incluso más. Mucho de lo que la Iglesia a lo largo del periodo colonial había promovido como forma de celebración, etcétera, ahora pasa a la República, ahora como santos laicos, ¿no? El padre de la patria. Estos santos laicos como O'Higgins, como todos los próceres que podemos nombrar y que yo no voy a nombrar en este momento porque todos sabemos cuáles son. De tal modo que son adaptaciones a la nueva realidad republicana de situaciones que ya existían. Incluso, como dijo Alejandro, fíjense, él mencionó la Constitución del 33, él mencionó el orden supuestamente establecido por Portales y todo lo demás. La Constitución del 33, de 1833, establece que el régimen es republicano y establece que el jefe de Estado es un presidente de la República, pero como se dijo ya entonces, ese era el nombre, porque en la realidad era un verdadero monarca. ¿Ah? Era un verdadero monarca. Eso es efectivo. O sea, aplicándose lo que algunos llaman el peso de la noche, esta costumbre de obedecer. Incluso en la primera mitad del siglo XIX, ¿cierto? Lo normal, lo corriente, era que la gente apoyar al gobierno, porque eso había sido durante 300 años. O sea, se supone que el gobernante busca el bien común y se ve mal que alguien sea de oposición, y por eso la oposición, lo que llamamos oposición, empieza a aparecer a fines de la década
ya del 30, del 40 y partidos políticos del 50 en adelante. Entonces, hay evidentemente una continuidad. Termino con una cosa que me interesa señalar. Fíjense que a fines del 19, José Toribio Medina, un gran historiador, a veces muy ninguneado, poco reconocido, se le tiene como un erudito, etcétera, pero él dice, mire, yo voy a estudiar, y como lo hizo, voy a estudiar sobre todo la época colonial, y no la voy a estudiar porque sea particularmente atractiva o lo que sea, la voy a estudiar para comprender el Chile de hoy. Bien. Y el Chile de hoy, para él, es el Chile que él nació en 1852, comenzó a actuar en la vida intelectual en el año 75, o sea, y vivió hasta 1930. O sea, mucho de lo que él veía en el Chile que vivió venía desde esa época. Entonces dijo, lo voy a estudiar y lo voy a dar a conocer. A propósito de eso, me gustaría que Alejandro conteste la misma pregunta y tengo otra pregunta después sobre las influencias intelectuales europeas, pero primero me gustaría que ves de su punto de vista, Alejandro, lo que no me tiene muy contento es que hay dos historiadores que están de acuerdo, eso lo encuentro único, es como un milagro casi. No estamos tan de acuerdo porque yo no tengo esa idea de portales que tiene Alejandro. Ay, a ver. Bueno. Mire, primeramente yo soy regionalista. Ya yo soy de aquí, de Concepción, por eso defiendo mi zona. Concepción y Magallanes son para mí importantes. Magallanes está mi cuatiprimo Mateo Martínez y acá estoy yo. Entonces nosotros defendemos la zona. Allá Mateo todavía está peleando por el asunto de la llegada de Fernando de Magallanes, ahora dentro de poquito. La bandera primero se crea en San Agustín, aquí en Concepción, dos señoras por las que hacen la bandera aquí, en San Agustín. Por eso cuando con Armando hicimos el asunto de la independencia, lo primero que salió fue el padre de San Agustín y trajo la bandera chilena. Segundo, hay una cosa extraordinaria acá, concuerdo, me va a perdonar que concuerde con Rafael en esto de que la chingana y todo viene a fiesta, está la fiesta de la vendimia, está la trilla, y cada una de estas fiestas trae acompañada la vihuela, el canto, el festejo, tomar, chupar, etc. Y en la posición del chino, todavía uno va al campo y queda sorprendido cuando dice, Chabela, y la dice, mande, te responde, mande, o sea, dígame qué hay que hacer. Yo siempre, este concepto de mandado, ¿ya? Entonces, realmente hay esta cosa, el patrón que dirige la cosa y el tipo que ejecuta. Esto, durante toda la colonia está el que manda y el que ejecuta nomás. Y esto fue pasándose hoy en día, ya cuesta un poquito que esto se lleve a cabo, o sea, ya estamos reacios a este mande. Ya no aceptamos esto de que no haga tal cosa, y uno le dice, mande, ¿qué quiere que haga? Eso se está acabando en este país, ¿me entiendes? Hoy en día ya estamos un poco más rebeldes. Bueno, es que yo me alegro de eso, ¿no? Obvio. Algo aprendimos en la rebeldía, ¿ya? Me alegro mucho de eso. Desde la independencia, y Concepción ha sido siempre rebelde a las cosas que manda Santiago. La última vuelta del intendente así lo demostró. Fue clarito, todos cerramos fila frente a una acción distinta de Santiago. O sea, nosotros vemos acá por nosotros. Y lógicamente todavía estamos peleando por nosotros. O sea, ha sido una causa que siempre se ha dado. Muy bien. Ahora, la otra pregunta que me parece relevante, ¿cuáles fueron los que más influyeron la cultura, los intelectuales que llegaron después en el inicio de la República, que más influenciaron la vida social, cultural, política del país? Porque llegaron varios extranjeros para armar, digamos, una masa crítica. ¿Cuál creen ustedes que son los que tienen más relevancia en el ámbito de la botánica, en el ámbito de la arquitectura, en el ámbito de las artes, en el ámbito de la ciencia? Sí. Bueno, esa es una buena pregunta que normalmente no se hace a propósito de la independencia, porque fíjense que esto lo mencioné a propósito de la primera respuesta que di a tu pregunta, Fernando.
cuando se habla de Chile, de la República, entonces se habla de las batallas, se habla de los próceres militares, se habla de las constituciones, se habla de la ley, pero se deja total y absolutamente al margen en general la cuestión, la vida cultural, la vida intelectual, y para qué decir el quehacer científico. Y entonces a la hora de dar hitos o fechas fundamentales para explicar todo esto, por supuesto se da la patria nueva, la patria vieja, la reconquista, 1814, 1817, puras fechas que tienen que ver con ese tipo de cosas. Pero si yo tuviera que dar un hito de Chile, ¿saben qué haría? Diría cuando se contrató a un científico como Claudio Gay, francés, el año 1830, Claro. ¿para qué? Para que explorara, para que estudiara, en términos de hoy, para que hiciera ciencia básica sobre Chile. Y ese señor, sencillo, modesto, ¿cierto?, que fue ninguneado por parte de la élite chilena por su sencillez. Terminó mal el pobre, ¿ah? Ese señor, ¿qué hizo? Recorrió todo Chile, identificó recursos naturales, identificó costumbres, usos, mentalidades, etcétera. Escribió una historia de Chile, hizo el primer mapa de Chile, escribió una historia natural de Chile, una historia social de Chile, y además todo esto lo acompañó con 2 tomos con una representación gráfica de Chile. Y eso a lo largo de toda una vida. Tuvo la mala suerte de no morirse atravesado por un balazo ni un sable, de morirse de viejo después de haber trabajado toda su vida para darle a Chile primero un mapa. Y muy solo, ¿ah? Bueno, Cuentan que en el funeral pareciera ser que no fue nadie, eso es lo que dice la historia, muy solo. Para darle, contribuir a formar la comunidad. Es cierto, hoy día podemos criticar la forma en que lo hizo y la forma que se hizo en el siglo XIX pretendiendo que existía solo una manera de ser chileno o chilena. Esta homogeneidad que castigó el regionalismo, que castigó la diferencia, que marginó a esto y marginó a lo otro. Hoy día vivimos un mundo que es absolutamente diferente, afortunadamente digo yo. Pero bueno, pero un Chile que no existía como nacionalidad, como comunidad, gracias al trabajo de hombres como este, y podemos dar Domeyko, Filippi, etcétera, contribuyen también a ser lo que somos. Y más todavía les voy a decir, Claudio Gay en su historia, siguiendo lo que la sociedad chilena de entonces pensaba, o sea, primera mitad del siglo XIX, transforma este hito que es la independencia en el hito fundante, absoluto de la historia de Chile, en una noción que va a existir hasta el día de hoy, en creer que solo la independencia es el inicio de lo que somos, lo que es absolutamente erróneo. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de eso. Entonces ahí tenemos una personalidad y un modelo, fíjense, termino con esto, un modelo de persona, de quehacer, que es un modelo extraordinariamente positivo para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad hoy. O sea, un señor que estudia, trabajo sistemático, constancia y un aporte concreto. O sea, hay muchas formas de aportar a Chile, no solo, ¿cierto?, firmando constituciones, peleando batallas, también trabajando sistemáticamente. Así es, muy bien. Don Alejandro, háblenos de algún personaje que haya llegado a concordar con nuestro amigo Rafael, que Claudio Gay es uno de los más importantes. Pero hay otro importante que es Andrés Bello. Andrés Bello. Andrés Bello debe ser uno de los 5 personajes del mundo de aquella época. Luego está Domeyko, ¿ya? Y llegó con ello una cantidad de gente a Chile. Acuérdense que cuando Gay salía por los campos a recorrer, la idea, si usted tiene algo raro, vaya y lléveselo a Gay, que él se lo compra inmediatamente. O sea, recolectaba una cantidad de cosas cuando recorría el continente. Ahora, Chile fue un país relativamente tranquilo, fue el que menos anarquía tuvo. Se puede decir que la anarquía va del 23 al 30. O sea,
no más de 10 años. Por lo tanto, de todas las repúblicas laterales, llegó acá Faustino Sarmiento y llegó una cantidad de tipos que se llegaron a instalar a Chile. Y Chile les dio cabida. O sea, la migración de la intelectual latinoamericana vino a parar acá a Chile. Y acompañada de esta gente, Andrés Bello, que crea la Universidad de Chile y tienen una cantidad de ventajas y beneficios en este país, sencillamente de aquí parten para otros lugares. Bueno. ¿Cómo se llamaba, perdón, cómo se llamaba el médico que llegó de Europa, que formó la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, ¿se acuerda? Lorenzo Sacié. Lorenzo Sacié, sí. Pero hay otra persona importante aquí, que de acuerdo con las constituciones, todas han tomado parte de este don José Joaquín de Mora. Es un político e intelectual español que llega acá y le da forma a la Constitución del 28, que al parecer es como la base de la mayoría porque crea una serie de puntos dentro de la Constitución que hasta los días de hoy siguen vigentes en la mayoría de las constituciones, en la del 33, luego las reformas del 91, en la del 25, y siempre se ha tomado en cuenta una cantidad de elementos que trajo don José Joaquín de Mora en la creación, en darle forma a este proceso. Y después viene la colonización. En la colonización va a llegar una cantidad de gente que se va a incorporar tanto en el norte como en el sur a darle forma a la industria minera, a la industria agrícola, la entrega aquí de la vinicultura chilena, todo viene de afuera, entonces realmente estos van a formar el agro, la minería en el centro y en el sur del país que van a dar forma a esta cosa. Muy bien. Rafael, usted iba a decir algo respecto de estos grandes personajes. Iba a agregar a las mujeres, pues, porque en este país. Muy bien. En este país ha pasado que hasta hace poco tiempo, en historia poco tiempo pueden ser los últimos 50 años, un poco más. Primero se ha confundido la historia de la élite con la historia de Chile. Sí, exacto. Y por eso, por eso la independencia aparece como el hito fundamental, el creador de todo, el momento cero. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo la independencia? La élite. Y por lo tanto, si yo hice la independencia, si además yo gané una batalla en el año 30 y organicé Chile, como se ha dicho aquí, más estable que el resto de América, merezco que se canten mis loas. Y eso ha hecho la historiografía chilena. Bueno, por supuesto que cuando se dice la élite, quedan excluidas de toda esa historia las mujeres, no porque no haya mujeres de la élite, sino porque es una historia que es preferentemente política, capitalina, urbana, machista. Ya. Pero hay mujeres extraordinarias, pero no mujeres que sean la hermana de, ¿me sigue? O la señora de, que eso puede ser también. Son mujeres que en sí mismas hicieron cosas muy importantes para Chile. Música. Isidora Seger, por dar un nombre. Isidora Seger, sí. Una mujer que analizó la realidad nacional a través de diferentes maneras. Mercedes Marín, la Carmen Arriagada. Bueno, personas, por dar algunas de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, muy bien. El problema está en que en esta forma que tenemos de analizar lo que llamamos independencia, el contenido de la celebración, de la memoria de la independencia, miren lo que, con esto termino, Fernando, el contenido que le atribuimos a la independencia, margina a medio mundo de la historia de Chile. Porque al final, el 18 de septiembre fue un acto de la élite, nada más, por supuesto, no participa nadie más que ellos. Y todo lo que ha venido después es celebrar eso con un modelo de sociedad, de héroe, que también margina a medio mundo, en donde la historia de Chile posterior, o sea, la del siglo XIX, ¿para qué decir la del siglo XX? No cabe, no entran en el panteón de estos héroes naturalizados, o sea, casi fósiles, otras personas que no sean ellos. Y entonces los luchadores por los derechos humanos, por los movimientos sociales, no están ahí. ¿Para qué decir mujeres, niños, adultos mayores, lo que ustedes quieran? Entonces hay que distinguir, y nos sentimos muy orgullosos de haber tenido la libertad,
pero otra cosa es la memoria de ese 18 de septiembre o de esa independencia que nos ha marginado a casi todos de la historia nacional. Un tema que vamos a abordar, no es el momento, lamentablemente nos quedan 2 minutos, es la relación que tuvo con el pueblo mapuche. Ese es un tema amplio que queremos analizar también en un programa. Nos quedan 2 minutos y yo le preguntaría a cada uno, pero muy brevemente, ¿qué le desearían a Chile estas fiestas patrias? Alejandro y Rafael, en 30 segundos, ¿qué le desearían a Chile en fiestas patrias? Yo creo que lo que más se desea en este minuto, don Fernando, es paz y tranquilidad, ¿ya? Y marcar como corresponde, ¿ya? Una acción a seguir, pero con paz y tranquilidad. Chile no quiere violencia. Yo creo que la paz y la tranquilidad es lo que todos buscamos en este país. Muy bien. Y un buen venir por delante que nos alcance para todos y tenemos para todos en este país. Es injusto que se mal reparta. Eso es lo que yo pediría para mi país. Gracias, Fernando, por su invitación. Y no, imagínense, un gusto. Conveniente. Rafael. Bueno, obviamente paz, tranquilidad, pero sobre todo esperanza y que sean capaces de imaginar un futuro. Pero ese futuro no llega solo, tenemos que trabajar para alcanzarlo. Muy bien. Yo quisiera invitarlos mañana que hagamos oración a las 10 de la mañana. De manera muy privada vamos a celebrar el Te Deum tradicional, sin fieles, pero vamos a estar presentes y va a ser transmitido por Canal 9 Bio Bio Televisión. Agradecemos la gentileza que han tenido ellos y otras redes para poder rezar por Chile. Le agradezco mucho su presencia y, bueno, como siempre, conversar con historiadores es un gusto, es un gusto. Así que muchas gracias. Gracias, Fernando. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.